Hola, buenas tardes a todas y todos. Qué gusto estar de nuevo en estas conversaciones transparentes. Hoy tenemos una invitada que está en Medellín y por eso no reprodujimos nuestro escenario eh, clásico aquí en el campus de la universidad, pero teníamos que hablar con Claudia y sobre todo en este momento tan particular de la historia. Eh, Nombramos esta conversación Rectoras con las pilas bien puestas y pues seguramente vamos a conversar un poquito sobre por qué el tema de las pilas, pero también las pilas por Colombia en otras conversaciones que ya deben estar viendo por muchos medios. Claudia, bienvenida a esta conversación entre rectoras. Mi querida rectora, qué emoción. No, yo la más feliz. Primero porque me encantan las conversaciones transparentes que traspasan todo lo íntimo y también lo público y me parece que es una maravilla. Dos, porque pues tenemos las pilas puestas y ahorita vamos a conversar un poco sobre eso y bueno, porque siempre disfruto mucho conversando contigo, entonces feliz de estar en este espacio. Bueno, te presento brevemente, Claudia Restrepo, es actualmente la rectora y profesora de la Universidad de AFIT y está haciendo un doctorado en filosofía, que es lo que más me causó impresión, porque yo no logro sacar 15 minutos para leer un artículo y estar estudiando un doctorado en filosofía es un tema de marca mayor. Luego me cuentas el secreto. Tiene un máster en estudios avanzados en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que eso ayuda. Y es especialista en estudios políticos con énfasis en geopolítica y originalmente administradora de negocios de la Universidad de AFIT. O sea que está dirigiendo su propia casa, lo cual siempre es un motivo de alegría y orgullo. Claudia tiene 24 años de experiencia en diseño y gerencia de programas, pero aquí en pantalla, los 24 le quedan perfectos. Qué emoción. Y proyectos de alcance social en temas de educación, cultura, construcción de ciudadanía y gestión del hábitat. Y el secreto de todo eso es que es yoga Siromani. Y esa va a ser la primera pregunta para que nos cuente qué clase de yoga es el Siromani. Es instructora, estudios de meditación y yo creo que eso hace que entendamos que haya sobrevivido con éxito a sus trabajos en Confama, como gerente del metro, como vicealcaldesa de Educación y Cultura de la Alcaldía de Medellín y ser el motor de creatividad e inspiración que es hoy en día. Claudia, qué gusto que podamos conversar y bueno, ¿qué es el yoga Siromani? Bueno, Siromani significa maestra, entonces lo que dice es que soy maestra en yoga. Imagínate que parte de mi proceso de aprendizaje en todos los ámbitos, pues me condujo en algún camino a la India a hacer un instructorado en yoga. Lo hice a título personal, pero además, pues por aprender para mí, pero además tuve la oportunidad después de ejercer un tiempo en España como maestra de yoga y aquí en Medellín un rato. Entonces, bueno, ese es ese secreto que sin él no sería capaz de hacer las cosas que hago. Bueno, aquí tienes una alumna en ciernes en algún momento de la historia porque indudablemente creo que la disciplina, una disciplina de pensamiento y una disciplina de cuerpo son esenciales para poder hacer las cosas con sentido, yo creo. ¿Y En sabes qué fin, pasa? bueno, Que es sí. que una de las cosas que uno va descubriendo en la vida, en el mundo de la educación, es que descuidamos mucho el cuidado del cuerpo. Alimentamos mucho lo cognitivo, lo cerebral, pero uno, el cuerpo, el movimiento, y el cuerpo es un templo que si uno lo cultiva, te centra maravillosamente. Eso lo aprendió Brigida hace 22 años cuando logró manifestarse, que su cuerpo era Así es. maravilloso. Y sí, yo sí pienso que que el cuerpo es un templo, es un,
la representación de nuestra biología que nos hace estar encarnadas en esta maravilla de universo. La Y, manifestación. Por eso te digo, si uno no cuida la manifestación, entonces ¿con qué hace lo demás? y puedo ser indiscreta y preguntar cómo va tu doctorado. Bien, te digo que ha sido duro este semestre porque mi doctorado parte de una pregunta que es alrededor de la ciencia y la técnica, pero tiene un principio y es que estoy buscando un elemento que haga convergencia, no como el hecho de que siempre dicen, no, es que a la ciencia hay que sumarle las humanidades, no, no es sumarle, sino cuál es el elemento que las une de principio y pues estoy indagando en el tema de la imaginación. Un poco recogiendo la imaginación como principio que Marta Nussbaum habla del principio de la imaginación narrativa, que es la que le permite que uno, por ejemplo, cuando niños se invente un juego y las dos estemos montados en la misma película, como eso que me permite ponerme en el papel del otro y desarrolla lo más profundo de la empatía, pero a la vez la imaginación que es capaz de desatar una pregunta científica, hacer una hipótesis. Entonces estoy, digamos, ya terminando mi proyecto para poder inscribir ya aspirar ya al doctorado y terminando unas últimas, pues yo validé muchas materias de la disciplina por la maestría que hice, entonces son pocas clases, aunque yo te voy a decir, no me las he querido ahorrar porque me encanta, por ejemplo, mañana por la tarde tengo una clase sobre métodos filosóficos y yo digo, ay, qué nota, en medio de todo esto sentarme a que alguien me dé una clase sobre métodos filosóficos, maravilloso. Entonces ahí voy, en la lucha. Vos sabes que un doctorado es una lucha con uno mismo. Sí, 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 sobre todo con uno mismo. Yo no logré terminar porque la vida dio muchas vueltas y mi tesis ahora son dos hijas que nacieron en medio de ese proceso. ¿Cómo le Pero parece? estoy esperando que aquí en la universidad entiendan que todas las personas tenemos que estar estudiando todo el tiempo, porque no nos podemos quedar quietas, no nos podemos quedar con el conocimiento que construimos en algún momento y todo el tiempo estamos construyendo conocimiento. Así es. Además, si estemos en el cargo que estemos, estemos en la condición que estemos. Yo pensé que me ibas a decir, no me pregunte por mi tesis, que es lo que todos los estudiantes de doctorado le contestan a uno porque piensan que es una tortura y me alegra mucho que lo estés disfrutando, la verdad. No, yo lo disfruto mucho. Lo que pasa yo creo que, ¿sabes por qué lo disfruto? Porque también fue una lección de placer. Es decir, yo decidí hacer el doctorado inclusive no en el marco de una carrera docente porque yo estaba, digamos que la docencia la he ejercido paralelo a la vida de la gestión y demás. Y en algún momento estando en Confama me veía desayunando, almorzando y comiendo sobre el sistema de compensación, el poder de las cajas de compensación, el poder de Confama, la maravilla de todo. Y un día dije, no, yo necesito volver a pensar en leerme a La Sociedad del Cansancio de Chulhan y pensar y reflexionar de todo. Y yo creo que por eso, digamos que tampoco tengo una gran carga de afán, sino que es más como hacer del aprendizaje lo que yo creo que es como un goce, un disfrute, como, uy, como el poder de el día que encontré que la imaginación era ese punto de conexión, yo dije, wow, pues es decir, y puede que otro me diga, no, pues obvio, y yo digo, no, usted no se imagina lo que a mí me costó llegar a ese encuentro, entonces yo creo que por eso me lo disfruto tanto. No, y además estoy segura de que un doctorado en filosofía no le añade un centavo de sueldo a nadie en su potencial desempeño profesional y eso es muy bueno porque uno se libra del imperativo utilitario con el que hoy en día a las ciencias de cualquier clase nos embarcan en los doctorados, ¿no? Eh, mencionaste el tema de la imaginación y voy a cambiar un poco la lógica de la conversación porque sí creo que estando como digamos, yo diría que todavía recién posesionada a cargo de una universidad tan prestigiosa y tan querida como la de AFIT, em, implica
ese nombramiento implica una visión muy particular de las directivas de la universidad, em, que han siempre promovido pues la expansión del conocimiento, pero también del conocimiento práctico, ¿no? Del conocimiento aplicado, del conocimiento responsable. eh, y en un momento muy particular en el que la gente dice, no, 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 necesitamos más tecnología, necesitamos más cosas prácticas, necesitamos menos humanidades que nos distraen. Yo he oído muchas veces ese comentario, no, 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 nada de electivas de relleno, que normalmente son esas, no, vamos al grano, seamos prácticos, construyamos soluciones. Yo misma predico mucho la búsqueda de soluciones a la crisis ambiental y súbitamente empezamos a hablar todos de imaginación, todos de bajar el ritmo, de volver a pensar. Nuestro colega, el doctor Alejandro Gaviria, está lanzando un libro que se llama Rescatar las humanidades o algo por el estilo ahora en la feria que se viene. Y entonces decimos, ahora hay como una contra propuesta desde las universidades de vamos despacio, cuando el mundo se está acabando, vamos despacio. ¿Cómo es tu perspectiva desde la universidad de todo ese, digamos, esa situación tan paradójica? Brigitte, lo que pasa es que yo en esa línea soy muy yo en general soy de centro. Y yo siempre digo que cuando al centro le dicen tibios, yo digo no saben lo que es el centro. Es de las cosas más difíciles que hay. Y cero tibieza, porque en últimas, y ya voy a conectar con esto, es que yo no entiendo en qué momento hicimos ese fenómeno como bipolar o de binario de qué es la ciencia o es el humanismo o qué es el saber aplicado y es el humanismo. Y tal vez para mí es difícil entenderlo porque pues yo me formé en administración, que más que una técnica, sino la administración que más que una ciencia está llena de métodos y de herramientas y es más una artesanía que uno creería. Y luego me formé en filosofía y a mí me dicen eso que tienen en común y yo les digo, miren, ambas buscan resolver preguntas y si yo logro que las preguntas que yo haga sean las correctas, pues voy a encontrar las soluciones correctas. Entonces yo lo que creo, en mi caso en particular, yo tengo es una búsqueda por el justo medio, como decía Aristóteles, y es no puede vivir la una sin la otra, porque claramente si nosotros tenemos un desarrollo tecnológico, además en este momento sí que va a ser claro, cuando estamos hablando de los futuros, los trabajos del futuro, cuando estamos hablando de, de, de la ciber ciencia, de la cibernética, cuando estamos hablando de todo eso, la pregunta es ¿cómo hacemos para que el principio de la reflexión del pensamiento crítico, del tomador de decisiones, del que está usando esa tecnología, tenga eso? Estamos a puertas o estamos en medio de un cambio climático y una crisis ambiental y claramente eso no nos lo va a resolver la tecnología. Hasta un punto nos van a resolver la tecnología un montón de cosas, pero la otra es pasar por las decisiones humanas de responsabilidad al respecto. Entonces yo lo que voy es siempre por una línea que dice, hombre, recuerden que la ciencia nació de un pensamiento filosófico, nacieron de la misma fuente, entonces ¿por qué nos ponemos siempre en esa visión binaria? Es que yo creo que somos tan binarios en todo, que inclusive de eso sufre el humanismo y la técnica. Yo por eso más que una defensora como del humanismo agregado, yo soy una defensora es por volver a los cimientos, que eso parte del mismo principio, de que hacer la pregunta es tanto un principio del humanismo como un principio de la ciencia y de la tecnología y de la práctica. Entonces, yo creo que por eso, si nosotros lográramos llegar a esa convergencia, uno diría, no nos meteríamos en ese debate que a veces lo desgasta a uno mucho. De acuerdo, y me gustó mucho que usaras la metáfora de la bipolaridad, porque denota un estado
particular de la interpretación de las cosas, de Mm. cómo incluso como personas podemos ser bipolares y lo sufrimos porque en extremo estamos oscilando entre dos situaciones mutuamente excluyentes y donde eh, encontrar un punto eh, de equilibrio, como bien lo dices, es complejo, pero sobre todo un punto de satisfacción y un punto de tranquilidad para poder operar, porque en la bipolaridad podemos tener momentos magníficos o deplorables, y lo digo por las personas que conozco que son bipolares y lo entienden y lo trabajan y lo procesan y que constantemente dicen ese movimiento pendular es a veces devastador, es devastador y uno necesita encontrar cómo reconciliar esas dos personalidades, ¿no? A mí, bueno, a mí me preguntan mucho cómo reconcilio las personalidades en temas de género, y yo digo, la disfruto mucho en la medida en que haya ese movimiento trans me permite disfrutar muchas cosas distintas, pero indudablemente no me quedo en ninguno de los dos extremos tampoco, y me gusta poder existir en el centro del género o moverme hacia los lados de vez en cuando y en distintas circunstancias. Pero ¿Por sabes que qué? Y profundiza, sí, yo tengo una bipolaridad, como dirías tú, en ese ámbito que no es alrededor del género, pero sí, por ejemplo, muchos me dicen, vos cómo, cómo armonizás tu vida espiritual, que te gusta el silencio, que crees como en en el mundo interno, con esa vida tan de la exterioridad que es ser un gestor y es lo mismo que tú dices, uno va en una búsqueda como venga, cómo armonizo esto, a veces tanta exterioridad me agota y me tengo que ir a encerrarme a a un retiro de silencio durante yo no sé cuántos días a ver si me limpio como de la... Y a veces luego digo, pero ¿para qué toda esa... ¿Para qué todo ese centro si finalmente no le sirve a un valor agregado? Entonces yo creo que todos vivimos un poquito en eso, sino que yo creo que es lo rico de ir como como construyendo escenarios identitarios donde uno no tenga que reducirse a algo. eso me parece precioso para hablarle a los jóvenes, para hablarle a quienes en este momento consideran que el problema identitario es un problema y que hay que aferrarse a algo, a una marca, a una serie de certezas cortas y rápidas que definen quién soy, que me dan certeza, tranquilidad y cuesta mucho trabajo eh, que la duda sea una buena compañera. No, no sé, eso en el actuar de, ya no solo de la universidad, sino de la sociedad contemporánea, cómo abordarlo con los jóvenes. Mira, yo creo que primero es porque uno cree que inclusive los jóvenes tienen que entender que la búsqueda, por esa búsqueda identitaria, es una cosa que no se agota. Yo no sé si te pasa a ti, seguramente, a mí se me vuelve inagotable. Yo me descubro permanentemente en la riqueza de mundos que tengo. Y lo que pasa es que también me acuerdo, por ejemplo, a mis 25 años, como en una sensación de que ya había vivido como todo. Y como que hoy que tengo ya 46 digo, ok, claramente hay un montón de cosas cuando me preguntan y digo, hay un montón de cosas que no vas a resolver inmediatamente. Es una construcción. O sea, yo creo que sí somos capaces de encontrarnos con que somos una construcción permanente, que finalmente uno nunca está terminado, que uno va y viene, también aprende uno como a ser menos cruel con uno mismo y empezar como a amar esa construcción que es uno. Yo creo que Ortega y Gasset decía que los seres humanos o las personas fundamentalmente éramos historias, éramos una narración y que por eso era tan importante para nosotros la memoria, o sea, la historia, contar quiénes éramos, pero también nuestro futuro, como lo que soñábamos y deseábamos. Entonces yo creo que es tratar de quitarle la presión
a un joven o a una persona en general de que tenga que ser algo y que tenga que ser ya, sino como cómo vamos Sí, construyendo. sobre todo eso, ¿no? Que tiene que ser algo ya. Coño, Mm. defínase, escoja, como si eso además fuera síntoma de madurez y de capacidad. Y dice, yo ya soy. Pero Eso es que es es bien impresionante. pretencioso, ¿no? Total, pero además es que es un mal que no terminan teniendo. Yo tengo un par de hijastros, tengo varios hijastros, pero pues son una, le decía yo una vez como, mira, no estás tomando una decisión de vida o muerte, o sea, uno no abre y cierra una puerta porque se iba a cambiar de carrera en un momento de mucho conflicto. Yo le decía, tampoco creas que te estás jugando la vida en cada decisión que tomas. O sea, cada decisión que tomas es una puerta que luego te abre otra y luego te abre otra. Yo creo que es esa sensación humana que conservamos siempre como de que elija, como decís vos, ya decídase. Mm. Igual, yo me decido por acá y luego hago, yo siempre digo, no, esto no, el mundo ya no es de carreras, son trayectorias y no hay afán, o sea, si un estudiante estudió derecho y luego pasó a tenga la seguridad que él no perdió el tiempo en derecho, construyó una trayectoria y las universidades también vamos a tener que entender eso, que a veces somos absolutamente absurdas, por ejemplo, con los temas de homologación o de aceptar materias, cuando uno dice, es que el pelado no estaba perdiendo el tiempo, estaba aprendiendo desde otro ejercicio disciplinar, pero yo creo que es parte del aprendizaje de lo que viene. Vivir o habitar la incertidumbre me parece que es algo clave y en estos momentos de caos climático y donde hay tantas preguntas que todos nos hacemos, pero al mismo tiempo tantas avenidas de posibilidad. Trayectoria es una palabra maravillosa en ecología, porque el ecosistema siempre está moviéndose, siempre establece conexiones nuevas, retiene, suelta, vuelve. Es una, a mí me parece siempre una perspectiva muy inspiradora y muy tranquilizadora, porque cada vez hay más opciones y tal vez un poco lo frustrante para uno como ser humano es no poder optar por experimentarlas todas. Entonces, pero bueno, tienes buenos amigos y buenas amigas que te cuentan cómo es ser de otra manera y cómo es habitar el mundo de otra manera, ¿no? Y leer Ah, novelas y además tiene uno el momento en el que uno con la tranquilidad con el amor dice, ah, no fue en esta vida. Es que en esta no es fue. verdad. Yo en estos días me reunía con una amiga que me decía, yo cuando era más jovencita, yo dije, voy a hablar 6 idiomas y voy a ser la más hermosa y voy a traer un montón de plata y voy a ser la secretaria general de las Naciones Unidas. Y luego me dice, y un día me di cuenta, hombre, como, no, aquí no fue, pues no, no le pegué a los 6 idiomas y no va a ser la secretaria, pero ya se lo cuento no en vino si se muere la risa, pero No pasó construyó la nada. vida en otro, no pasó nada. Si yo, hoy se ríe de eso y dice, qué belleza tan tierna yo. Pues mi hija, como a los 12 años, que empezó a ser una lectora voraz, un día se sentó mirando la biblioteca de la casa y yo la vi muy compungida. Y me dijo, "¿Y qué sucede?" Y dice, no, me acabo de dar cuenta que no voy a poder leer todos los libros del mundo durante mi vida. Y le dije, sí, es probablemente cierto, vas a escoger o los libros te van a escoger, pero pues vas a tener una vida feliz con los libros, eso no te preocupes. Tal cual, hay un momento donde además siente uno más angustia como la que tengo ahora, que yo ya no leo libros, sino que me los estudio. Entonces, mientras antes era capaz de leerme más libros, ahora me leo menos porque me los estudio, los subrayo, los aprendo, pero entonces siente uno como una frustración de, uy, bajé mi nivel de lectura. O sea, en ese mismo tema de la eficiencia, entonces dile que puede llegar a ser un momento peor y es cuando ya no lea mucho, sino que vaya a leer unos que le van a ocupar mucho de su pensamiento durante todo el tiempo, Sí. para que mejore. Yo me- sí, no, y yo creo que tarde o temprano tendremos que volver a leer y lo reconozco que no lo he hecho, pero sé que está ahí algún secreto, es volver a leer poesía, Uy, yo amo la porque uno, poesía. yo ya no puedo leer un libro sin estudiarlo, y entonces eso es terrible, la Pero ¿sabes espontaneidad con la qué? que uno... Pero a mí me salva un poco la poesía, porque
me da más dificultad, estoy teniendo menos tiempo para la literatura, que son narraciones más, y uno dice, "Uy, qué rico un libro de esos, como que lo refresque a uno, lo lleve a la imaginación a otro lugar. Uy, pero la poesía me parece, yo no sé, como el poder de lo simbólico. A mí me gusta como el poder de lo que no es explícito, que le toca a uno y que además uno está convencido de que entendió y de pronto esa era otra cosa distinta a lo que quería decir el poeta. Muy probablemente. Me dice, "Uy, qué belleza". Y si le preguntan a los de la mesa, ¿qué entendió de la poesía? Todo le dice una cosa distinta y uno dice, lo logramos. Exacto, lo logramos, no es, nos faltó uy, no lo logramos. Bueno, ¿para dónde va la EAFIT en tus manos? Y no se puede preguntar lo mismo para el otro lado. Ah, bueno, pues yo voy a ser No, disciplinada. mentiras, Ah, mentiras, sí bueno, se sí puede. puedo No, no, preguntar. no, Ah, no, no, no listo. sería, no sería justo. No, sabes que yo creo que a nosotros nos tocó un momento muy especial en este mundo de las universidades, porque nos tocó el momento del, del ¿es ya o nos devolvemos? La educación tiene una cosa muy, yo llevo muchos años trabajando en educación y cuando a mí me dicen que hacer cambios en la educación es muy difícil, yo digo, no, no es difícil. Lo que pasa es que tiene sus momentos y lo que pasa es que se devuelve muy fácil. Y para mí la pandemia ha generado un momentum. Y si uno no hace y llega y dice, listo, aquí fue y le doy la vuelta, cuando menos piensa, el sistema vuelve y se devuelve y se pone tal cual como estaba antes. Entonces, cuando te digo que a nosotros nos toca ese momentum, es que si nosotros logramos que esto que nos ha dejado la posibilidad para lo híbrido, que nos ha dejado la posibilidad para poder profundizar en que la universidad es una experiencia distinta a la clase, porque yo ya vi que hay un montón de cosas de la clase que la puedo hacer así y en cambio el campus se tiene que convertir en un ejercicio experimental. Si yo no me doy cuenta que hoy la universidad tiene que estar súper conectada con los problemas de la sociedad para poder ir a ayudar a resolverlos y a ofrecer valor público, o sea, como universidades, si nosotros no logramos dar este cambionazo en este momento, el sistema vuelve y se vuelve a ubicar en el statu quo. Entonces, cuando vos me preguntás, yo sobre todo en este momento y el gran esfuerzo que ha sido, y yo se lo digo mucho al equipo, y yo, ojo, ojo, movámonos hasta que, antes de que esto se nos acomode nuevamente. Ujú, Porque ujú. si se nos vuelve a acomodar, pues vamos a estar muy bien. La universidad es un campo divino, pero lo que pasa es que hace años nos están diciendo, hey, muévanlo, pilas, que las universidades tienen que cambiar, pilas, que los pelados y los jóvenes vienen con otros ímpetus. Ojo, que ya estamos cansados de que entonces solo es el cartón, sino que yo quiero tener una experiencia distinta y además ya no me importa si me vas a dar un cartón o no. Entonces, esto para decirte que yo creo que el gran reto al que llegué, y yo creo que con la claridad del mismo consejo, porque probablemente no habría elegido una persona como yo si no hubiera tenido esa claridad, era la necesidad de que la universidad tenía que ubicarse en una nueva realidad, donde más que universidades somos organizaciones del conocimiento y que nos toca generar un nivel de adaptación inmenso y que tenemos que tener unos focos muy profundos sobre cómo queremos, digamos, impactar. Y, y no es simplemente que si uno se adapta a la tecnología o no, no, justamente es todo lo contrario, es que la tecnología ya llegó. El asunto es qué demanda el mundo humano frente a esa nueva realidad que hay. Y eso la respuesta la vamos a imaginar en las universidades, no la vamos a imaginar en otro lugar. Entonces hay problemas como la sostenibilidad, como pues, con eso amarrado la ecología, el tema de la tecnología, la relación con lo humano. Y ese ha sido como el trabajo, por ejemplo, en mi comienzo ha sido como, bueno, venga, tratemos de que este aparato no se nos devuelva a la universidad de antes, insisto, no porque no estuviera bien, sino porque ya tenemos que dar el paso. Yo creo que ese es el momento en el que nosotras estamos, en el momento del momento para el paso. Pero bueno, aprovecho y te pregunto, ¿cómo lo ves vos? Muy, muy
Muy convergente con lo que dices. Me encanta la noción de la universidad como el sitio de la imaginación. Eso es fabuloso porque eh, no es solo el pensamiento, porque podría ser una apología a la racionalidad. Lo que pasa es que AFIT es una universidad que tiene, por ejemplo, una facultad de artes y tiene una tradición también de creación y de promover la imaginación muy, muy fuerte y muy robusta. Esa es una de las cosas que yo espero que podamos hacer pronto aquí en la EAN, volver a Pero abrir sabes, esa pero potencia. yo te voy a decir un secreto que creo que dispara eso. Y es que uno de los temas que más disparan este tipo de ejercicios es como la conexión con los problemas. Mm, Porque digamos que uno dice, no, es el humanismo por el humanismo, y uno dice, listo, pero ¿qué son los problemas que estamos resolviendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que la sociedad está esperando? ¿Cuál es el impacto que yo tengo de cara a eso? Y yo creo que eso empieza a desatar, por ejemplo, un mundo como el emprendimiento o un mundo donde ustedes son tan fuertes realmente en esos ecosistemas para emprender y para desarrollar. Una de las cosas más valiosas es, ok, pero es que eso implica un nivel de profundidad frente a las preguntas, una indagación, una capacidad de soñarse cosas que si vos a eso no le pones una plataforma donde la literatura, el arte, la música o algo se los dispare más, pues ellos lo logran. Pero lo que pasa es claro. que es como les digo yo aquí, yo, no, ellos lo logran, a pesar, inclusive a pesar de nosotros. Afortunadamente la juventud y la curiosidad y la pasión siempre nos llevan por delante y eso es maravilloso. En- eso es una parte y lo otro es una pregunta que viene a mi, digamos, a mi historia a partir de la reflexión sobre los, digamos, los modos de ser universidad, el sitio de la universidad, porque viajando por Colombia, moviéndome por la diversidad cultural, por esta diversidad tan realmente deliciosamente horrible, decía un amigo. eh, Uno piensa que la universidad todavía es un instrumento muy colonial, es un invento que, como viene, pues la universidad que conocemos nosotros viene de la Europa occidental o la tradición anglosajona, entonces nos impone una mirada que en este momento también empieza a ser crisis, que no logramos habitar nuestro país y me pregunto si hay una vía de hacer universidad a la colombiana, con todos los mestizajes, las hibridaciones, todas las historias, eh, y qué cara tendría. Y ese es como parte de lo que aquí también con mi sala general o consejo superior conversamos todo el tiempo, qué cara debería tener o qué rostro, qué cuerpo debería ir tomando una universidad bien, bien pandebonizada, podríamos decir. Ve, total. Primero, nada más ayer le decía yo al comité rectoral que uno a veces tendía a hacer una romantización de la universidad. Es como el siglo XIX del amor romántico, en el que además ella sufre, él sufre, no sé, cualquier novela que uno se lea del siglo XIX es el amor romántico de ese, como de nos tocamos la mano y ya, y luego nos morimos, a lo Shakespeare con Romeo y Julieta. Y con la universidad pasa algo igual, hay un enamoramiento y una romantización del concepto de lo universal, entonces además nos metemos en unos rankings donde queremos ser Oxford, Harvard, pues nos miden en unas cosas en las que entonces nosotros estamos en el puesto 61 y yo a veces les digo, es que, es que realmente el efecto de nosotros es más que ser el primero o el segundo o el tercero, es ser únicos. Es decir, permitirle al que elige este lugar, que este lugar le permita desarrollar todo su potencial, pero si yo quiero ser como otro, pues en cualquier lugar va a poder desarrollar ese lugar. Entonces, ahí sí, y siento que las identidades
que el hecho de que estamos en un territorio, el hecho de lo que ese territorio ofrece. Ahorita que estaba en un ejercicio con la Universidad de los Niños, una cosa preciosa con la que nos encontramos es que a todos les preguntábamos cómo se imaginaban en el país la educación y todos tuvieron una cosa muy común que luego alguien destacó, era que todos decían que les enseñaran a bailar. Entonces, claro, cuando hace la reflexión, la facilitadora dice, probablemente, yo me imagino que de pronto en Europa el tema de que nos enseñen a bailar no sea un tema central, pero para nosotros que somos tropicales, que el cuerpo se nos expresa en un movimiento, particularmente los niños llegan a una convergencia donde les parece que aprender a bailar de pequeños es una cosa esencial de un proyecto educativo. Entonces yo sí creo realmente que el valor de nuestras universidades tiene sentido en tanto potenciemos aquello que nos hace únicos y podamos ponerlo en otro lugar. Si no, la verdad es que vamos a sacar muchos de los mismos y además de que vamos a sacar muchos de los mismos que compiten con otros mismos que están en otro mundo, con otras realidades. Y creo que eso no solo va en contra de lo que los jóvenes están necesitando y pidiendo en este momento, sino sobre la realidad. Es que nosotros ya no estamos en la edad moderna, en los tiempos modernos de Chaplin. Pues Mm, nosotros ya no estamos en la rueda que produce a igualitos. Nosotros estamos en el momento donde la complejidad se acepta como algo de cada uno y este país es suficientemente complejo, diverso, rico, como para que uno pueda potenciarlo inclusive para el mundo, porque es que uno los forma aquí, ellos se van a construir en el mundo, pero que se formen en lo que tenemos acá. Viajar, yo creo que mucho de lo que los jóvenes hoy en día y después de la pandemia quieren hacer, y no sé si cómo está vinculado con el aprendizaje, pero es muy importante, y eso lo expresaron también muchos educadores a principios del siglo XX: moverse, salga, mire, camine, huela, coma, hable, converse, arriésguese, échese al río, suba a la montaña. Y uno a los 17 años quiere hacer eso. Eso es lo más importante. Y no sé por qué las universidades como que no abrimos esa puerta. Y al contrario, encerramos a la gente en las jaulas, digo, en las aulas, con la pretensión de que ahí es donde se aprende y se construye conocimiento. Yo sí creo que hay un tema de apertura a aprender en el territorio, aprender moviéndonos, que puede ser un sesgo muy de mi ecología del paisaje, pero yo creo que el bus y viajar por carretera son el instrumento más interesante para hacerse a uno mismo, ¿no? Para desubicarse constructivamente. Y por eso me gusta mucho la propuesta y hablemos un poquito de eso, porque pasa el tiempo y uno conversa muy rico aquí. Sí, eh, nosotros y, nos y podemos no, quedar no, mucho rato. sí, no invité a nuestro auditorio a que nos haga preguntas si quieren a través de nuestro chat o a través del Facebook. Andrés nos las transmite, em, y estamos totalmente dispuestas a transmitirlas. Decía que hablemos un poquito de esa iniciativa que se llama Tenemos que hablar Colombia, porque es una de las iniciativas y de las reacciones de las universidades, de algunas universidades, mm, en, con- en consonancia con lo que venimos conversando. Digamos, ¿qué nos hace falta para habitar Colombia de otra manera, para convivir en Colombia de otra manera? Pero exactamente, ¿qué es esa iniciativa y cómo estaba funcionando? Bueno, ve, Brigitte, efectivamente es un aprendizaje que nos traemos las universidades colombianas de una vivencia que tuvo Chile alrededor de un concepto, de una metodología que se llama Tenemos que hablar Chile, pero que a nosotros particularmente nos atrajo mucho porque realmente nos provocó algo bonito y era una conversación muy sencilla, porque son tres preguntas, en conversaciones cortas de 2 horas
con 5 personas. Cuando digo corta es porque las conversaciones uno me puede quedar mucho rato, pero aquí es una conversación no muy larga, pero tampoco tan corta, donde 5 personas se ponen a conversar con un facilitador a través de 3 preguntas. ¿Usted qué cambiaría, qué mejoraría o qué dejaría como está en Colombia? De eso, ¿qué es lo más importante o lo que usted prioriza? Y eso, ¿cómo cree usted que se podría resolver y quién lo podría hacer? De hecho, empezamos las conversaciones la semana pasada, entonces alguien decía, eh, cambiar la educación. Y le preguntaban, ¿por qué? Porque no confío, pues porque es inequitativa, porque es inequitativa, fue como el concepto. Y luego decía, ok, ¿y usted cree que quién lo tiene que hacer? Ah, el gobierno. ¿Y usted confía en que lo va a hacer? No. Ay, Entonces, claro, cuando vos tenés esto, vos decís, ok, vamos a tratar de analizar como universidades esto qué le está diciendo al país, porque primero están diciendo que tenemos que cambiar, luego nos está diciendo que cree que lo debe ser del gobierno, porque además no cree que va a pasar. Entonces, esta metodología lo que nos va a permitir es en conversaciones donde esperamos que más de 10.000 personas nos acompañen y los invitamos inclusive a que se inscriban en Tenemos que hablar Colombia, que la gente se inscribe y luego los programamos por un call center, los llama y les dice, mire, tenemos estas citas y van creando los grupos, pues de hecho tú eres una de nuestras consejeras del proyecto porque tenemos un grupo de consejeros y consejeras que lo que ayudan es como a hacer revisión del proceso y lo que esperamos es tener un marco de incidencia sobre una voz imaginada de todo el país. Por eso, porque mírame que las preguntas nos hablan un poquito de sesgos, de valores, pero también de prioridades. Y eso para que, digamos que esa voz llegue a un momento como el de las próximas elecciones, donde hay que empezar a construir país juntos y que eso pueda tener ese alcance. sí, tenemos que hablar. Colombia me ha hecho hacerme muchas preguntas de fondo, estas preguntas de qué hay que cambiar y por supuesto lo que trato de analizar es yo misma qué tengo que cambiar conmigo mismo, probablemente lo que es el ejercicio siempre más difícil. eh, y, y cómo lo haría y qué efectos puede llegar a tener constructivos sobre las personas con las que tengo el privilegio de interactuar siempre. Y, y por eso creo que la perspectiva de las conversaciones que estamos desarrollando en tantas universidades, Ujú. yo creo que todas sí van a marcar un momento distinto, como decías también en esa expansión del que durante la COVID tuvieron muchas cosas, las conversaciones interuniversitarias o todos estos diálogos van a tener que sacudirnos y no dejarnos quietos o no permitir que volvamos a la seguridad de la concha y la satisfacción de como el statu quo, que eso es muy fácil Toca de. dejarnos llevar por lo incómodo. Yo siempre que digo, la pedagogía de lo incómodo es maravillosa. O sea, todo cambio genera incomodidad, genera movimiento, pero uno en esa incomodidad logra crear. La comodidad es rica, Sí, todos la queremos, pero nos limita. sí, sí, y nos acomodamos muy fácil con la edad, con los beneficios que recibimos de la historia, porque, digamos, en los temas ambientales, lo que corroboramos es que nunca habíamos tenido tantos recursos ni tanto acceso a oportunidades o a condiciones de calidad de vida. Obviamente, eso es muy subjetivo, pero pues en principio eh, eh, podemos tener unos estándares de salud, de nutrición, incluso de expresión de la voluntad muy distintos a los que tenía una persona a principios del siglo XIX o en el siglo V. Y eso de golpe lo que ha hecho es acomodar a la humanidad, ¿no? Y hay que ahora desacomodar a la humanidad, que es lo que está haciendo el cambio climático. Mm, Pero además, Tú porque te fuiste, digo, esto es un esfuerzo gigante. Yo, por ejemplo, debo confesarte que una de las cosas más difíciles digamos que he cultivado la conciencia y una de las cosas más difíciles es el tema de
la armonía con la naturaleza. O sea, porque uno Sí. se llena de hábitos que son absolutamente, que no son sostenibles y cambiarlos no son cómodos, pues porque es más cómodo andar en un tipo de transporte que no sea amigable, es más cómodo consumir las cosas que uno cree que, pero que cargan mucho. O sea, te digo, es una cosa difícil, como rol personal e inclusive como organizacional, estamos llenos de incoherencias en ese ámbito. Hay que caminar por Colombia otra vez para incomodarnos, para cansarnos, para disfrutar el cansancio, para disfrutar comida distinta, menos comida tal vez, para disfrutar dormir sin píldoras. Sí, yo creo que hay algunas cosas que seguramente a nuestro cuerpo, como en una palabra que creo que estaba muy mal entendida hoy en día, que es el de la mortificación, ¿no? Que decían hay que mortificar el cuerpo en el medioevo y no era darse látigos, sino sentir profundamente el estar vivos, ¿no? Pero Pero bueno, con la sabes edad que, uno, sí, pero mira, hay una cosa, todas las religiones, por ejemplo, en los procesos espirituales pasan por diferentes formas de algo que se denomina la peregrinación. Los peregrinos, que en algunos casos los llaman peregrinos, los llaman caminantes, los peregrinajes son pasar por el cuerpo, es lo que tú dices, hacer grandes recorridos para uno poder ser, habitar y entender, porque eso le explica a uno el punto de llegada. Por eso los caminos de Compostela o el peregrinaje, la romería yendo a Roma, yo creo que nos falta hacer peregrinaje. Y en un país como el nuestro toca hacer peregrinaje para poder entender el país, porque es que uno no lo que no camina, no le pasa por el cuerpo, no lo entiende y por tanto, ¿cómo lo va a transformar? universidades peregrinas. Se me ocurre que estamos un poco en esa fase Esto. de movernos, a ver si logramos ayudarnos las unas a las otras. Claudia, se nos acaba el tiempo con mucha tristeza, pero no puedo dejar de preguntarte qué curso te gustaría que coordináramos entre las dos para el próximo año y nos ponemos a la tarea si nos A suena. ver, ¿qué hiciéramos en una combinación para ponernos pilas con el futuro? Que nos quedó pendiente hablar de esa Eso. iniciativa que yo creo que puede juntarnos mucho y es esa conversación que estamos entablando desde las universidades, ya no desde la conversación general del tenemos que hablar, sino como desde qué tenemos para aportar en la universidad. Y yo creo que tanto la EAN en cabeza tuya, que tiene un tema alrededor de la sostenibilidad tan valioso, y en el caso nuestro que hemos elegido el tema del emprendimiento y el empleo, ¿qué tal si nos inventamos una cátedra o un área que conecte esas dos cosas? Porque yo creo que si las empresas o las organizaciones y el empleo que se genera no tiene visión de, digamos, de sostenibilidad y ese impacto, que creo que no hay unas cátedras suficientemente fuertes para hacer eso. Yo creo que la sacamos, eso sería ponernos pilas con el futuro, inclusive convocar a organizaciones de diferentes ámbitos, públicos, privados, de industrias emergentes y un poco ponerles la tarea de, bueno, dígame cómo conectamos tema de empleo, emprendimiento y sostenibilidad y qué tipo de cosas necesitamos para montar a todo el mundo en esa película. Buenísimo. Así ya tenemos charlas transparentes con Claudia Restrepo y Brigitte recargadas, segunda parte. Dicen que segunda parte nunca es buena, pero entonces los invito a que estén pendientes porque de golpe ya no es una charla como esta, sino una experiencia distinta a la que los vamos a invitar. Y lo Ojalá que hacemos eso se nos dé. peregrinando. Lo hacemos peregrinando, sí, yo sí. Ahí hay una cantidad de claves
para soñar en estos días y ponernos pilas con el futuro, conversar eh, eh, hablando de Colombia y proponerle a todo el mundo que se nos pegue o que nos inviten a pegarnos porque aquí tenemos que encontrar salidas. Claudia, muchísimas gracias, muchas gracias por esta conversación tan amena, tan grata y ya nos encontraremos en otro espacio. Brigitte, te amo. Es recíproco. Cuídate mucho, chao. Chao, abrazos.